Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias por la sintonía. Vamos a empezar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y hoy es miércoles para justamente confrontar posiciones junto a nuestros invitados. Hace exactamente una semana, el miércoles de la semana anterior, el Pleno de la Asamblea Nacional, en una sesión que comenzó la tarde del miércoles y se prolongó hasta cerca de las 4 de la madrugada del jueves, aprobó con 99 votos a favor, 10 en contra, 16 abstenciones y 12 ausencias, si la memoria no me es infiel, la amnistía a favor de 268 personas, con base en el informe previo que había sido preparado por la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales. Con Belkis en este espacio compartíamos nuestro escepticismo el miércoles en la mañana sobre la decisión que podía adoptar la Asamblea, en el sentido de que no veíamos un escenario político cierto sobre una decisión de aprobar las amnistías. Esa sesión se extendió, como digo, hasta cerca de las 4 de la mañana del jueves. Y finalmente hubo esta votación 99, cuando el mínimo era 92, equivalente a la mayoría calificada de las 2/3 partes. La amnistía, que es una atribución que la Constitución le otorga a la función legislativa, significa el perdón de todos aquellos casos que estaban judicializados. Diario El Comercio había contextualizado la noticia el día siguiente y había señalado que el 58% de los casos vinculados a las amnistías estaban en indagación previa. De los 268 casos, 60 corresponden a los hechos de octubre del 2019, mientras los otros casos se dividen justamente en otros temas. Pero casi que el debate de esta semana se ha circunscrito a los hechos de octubre del 2019. Tanto así que algunos personajes acá en la capital de los ecuatorianos, en Quito, habían anunciado la presentación de recursos jurídicos para echar abajo la resolución de la Asamblea Nacional. El propio presidente de la República, que reaccionó inicialmente en su cuenta Twitter, el sábado a su retorno de Chile, ha ratificado que no está de acuerdo con lo que él ha considerado una injusticia y que va a echar mano de todos los recursos que le permite la Constitución y las leyes para evitar, palabras del presidente, más o menos, que se pueda consumar esta injusticia. Quiero confrontar el día de hoy dos posiciones en torno justamente a este tema que estoy señalando ahora mismo. Por un lado lo tenemos telemáticamente al abogado Andrés Castillo. Él ha sido uno de los voceros que pocas horas después de la decisión de la Asamblea Nacional ha manifestado su total desacuerdo y ha planteado la necesidad de que esto pueda ser revertido. Y por otra parte está el señor Luis Ángel Saavedra. Él es director ejecutivo de INRED, que es la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos, que en cambio esta organización se ha expresado públicamente a favor de la resolución de amnistías por parte de la Asamblea Nacional. Les saludo a los dos, tanto al señor Saavedra, que está aquí presencialmente en nuestra mesa de trabajo, cuanto a Andrés Castillo, que está conectado telemáticamente. Quiero empezar con Andrés Castillo. Les saludo a la distancia, Andrés Castillo. Gracias por aceptar esta entrevista junto a Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Queremos un poquito que usted sustente, doctor Castillo, cuáles son los argumentos por los cuales se opone a la decisión adoptada por la Asamblea Nacional. Bienvenido, buenos días. Hola Fabricio, buenos días. Belkis, qué gusto estar con ustedes. Me hubiese encantado estar en el set, pero los miércoles tengo pico y placa y no pude movilizarme hacia donde ustedes, pero es un gusto poder estar en este espacio. Gracias, doctor. Las razones por las cuales nos oponemos a las amnistías no es, como se ha pretendido decir, que estamos en contra de la amnistía como institución. No. Las amnistías son figuras constitucionales que se encuentran reconocidas en la Carta Magna y que en efecto es una facultad de la Asamblea poder entregarlas. Pero esas amnistías tienen límites, los límites que contempla la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Palabras más, palabras menos. Artículo 120, numeral 3. No se podrán conceder amnistías a quienes estén siendo investigados o tengan sentencia en delitos de secuestro, terrorismo, atentado contra el patrimonio del Estado,
o asesinato por cuestiones políticas. Esto va anclado a algo que es muy importante y que poco se discute, Fabricio. La amnistía aplica para delitos políticos y en ninguna parte del ordenamiento jurídico, ni siquiera en el Código Orgánico Integral Penal que fue aprobado hace algunos años atrás, se define qué es un delito político. Por lo tanto, queda libre a la interpretación, a la subjetividad. Y por eso es que en la Asamblea Nacional nosotros habíamos sugerido que se analice caso por caso, porque no es lo mismo alguien que está investigado por terrorismo o alguien que está investigado por secuestro que alguien que está investigado por usurpación o por tráfico de tierras o por asociación ilícita o por calumnias. Yo entiendo que la inmensa mayoría de la gente que está formando parte de las amnistías no tiene que ver con el paro de octubre. Esto no se circunscribe a la discusión de si estuvieron en octubre o no. Esto tiene que tener como elemento diferenciador cuál es el delito por el cual se les está investigando, porque incluso algunos de aquellos luchadores sociales que fueron perseguidos por temas de agua o de protección ambiental o lo que sea, también están siendo juzgados por el delito de secuestro, por citar un caso. Entonces, lo que hemos nosotros dicho es que si es que la Constitución expresamente dice que no se puede dar amnistías para ese tipo de casos, la Asamblea Nacional tenía que haberse pronunciado sobre si es que en efecto existía o no existía aquellos delitos, más allá de que la Fiscalía General del Estado hizo llegar a la Comisión de Garantías Constitucionales un informe detallado de cuáles eran los procesos por los cuales se les estaba investigando a las personas que pedían las amnistías. Por lo tanto, aquí estamos frente a una clara violación de la Constitución de la República y es por eso que nosotros habíamos anunciado el día jueves que íbamos a presentar una acción de protección en un primer momento, pero ayer presentamos una acción de inconstitucionalidad. ¿Y por qué la presentamos ayer y no antes, Fabricio? Porque nosotros tratamos de ser tipos y gente de derecho. Y en derecho hay que esperar a que los procesos causen estado. Si bien es cierto, la resolución fue del jueves en la madrugada. Recién ayer se publicó. Del día miércoles, y eso hace que pasen 3 días para que se ejecutaría. Esos 3 días se vencían ayer y esa es la razón por la cual ayer se publicó en el registro oficial. Correcto, Andrés Castillo, buenos días. Luis Ángel Saavedra, desde INRED, una primera mirada respecto de esta decisión adoptada por la Asamblea Nacional. Básicamente estamos de acuerdo con el doctor Castillo, es decir, él está dando todos los argumentos por los cuales no se puede emprender esta acción de inconstitucionalidad. El dilema aquí es el tema de secuestro, es decir, esa es la base de esta discusión, y no el tema de secuestro en relación a toda la amnistía, sino el tema de secuestro en relación a los hechos de octubre. Porque la figura de secuestro está también contemplada para las acusaciones que tienen las autoridades indígenas, que han sido también merecedores a esta amnistía. Yo traigo a colación primero una sentencia de la Corte Constitucional, el caso 2311 AN19 del 2019, en donde se dice que la amnistía, si es que hay una decisión integral que corresponde a un grupo en general, debe respetarse de manera integral. Es decir, no podemos partirlos. A unos sí, a otros no. O en este caso, poner una inconstitucionalidad porque un grupo no estamos de acuerdo con que la amnistía sea para un grupo y para otro no. Y tenemos también una sentencia de la misma Corte Constitucional del caso 0108 del 2009, en relación también a las amnistías que dio la Asamblea Constituyente, en donde establece que efectivamente el delito político no está tipificado. El delito político es muy subjetivo, es decir, el delito político está relacionado con acciones penales, con acciones delictivas, que se han dado en un contexto determinado, en contexto histórico, en función, y aquí son claros, por ejemplo, el doctor Zavala Bacarizo dice, en función altruista o en función de buscar cambios en la política. Entonces, el delito político, que no está tipificado, que no está definido, ni aquí en el Ecuador ni en ninguna parte, es decir, todo esto es subjetivo, es político,
por eso la amnistía es política, está relacionado con un borrón de acciones penales. Entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo con el doctor Castillo, pero en el tema de secuestro. La figura del secuestro en el caso de las acciones del 2019 no se llegaron no se llegaron a una sentencia, es decir, no hay un juez todavía que haya determinado que efectivamente hubo secuestro o no hubo secuestro, está en indagación. Nosotros en INRED hemos dicho que hubo una retención. Que no es lo mismo, no significa para efectos prácticos, para efectos legales, no significa lo mismo. No. Es decir, y luego, el delito de secuestro podemos asumirlo cuando a una persona, ¿sí? se la retiene, se la lleva a un lugar, pero cuando es la delincuencia común, lo que se busca, ¿qué es? Es un rescate, es un beneficio para ese delincuente común. En este caso no hay eso, la retención de los policías se da en un contexto de acción política. Hay un largo debate, digamos, en la resolución de amnistía que se da a las autoridades de Cañar, a las 21 autoridades que también acusadas por secuestro y secuestro extorsivo. Entonces, si revisamos esa resolución de la Asamblea Nacional que se hizo en el 2020, en junio del 2020, entonces vamos a encontrar un largo fundamento legal, jurídico, para establecer que cuando el sistema penal usa figuras penales relacionadas con acciones políticas, en este caso de los compañeros de Cañar, relacionadas con su ejercicio de la justicia indígena, que también están acá en esta amnistía, ¿no? Algunos, eso se considera un delito político, ¿no? Si bien es cierto, la Constitución establece en el 120, el numeral 13, que expresamente no se puede conceder amnistías por secuestro y otros delitos ahí, sí es necesario analizar que no hay una sentencia que efectivamente un juez diga fue secuestro, primera cosa. Segunda cosa, que no está relacionada con la delincuencia común, sino que está relacionado con actos en un momento político determinado. Entonces, en ese sentido, y basándonos a una serie de estas, por lo pronto estas dos sentencias de la Corte Constitucional, el alegato que se hace en la Asamblea cuando se da la amnistía a los de Cañar, y también acá por secuestro a los de justicia indígena, que tampoco se está debatiendo sobre eso, sino exclusivamente sobre octubre. Entonces nosotros como INRED sí hemos llegado a la decisión y a la convicción de que esta amnistía es totalmente legal y es totalmente legítima. Ya le voy a preguntar el tema de octubre, pero me gustaría escucharlo, Andrés Castillo. ¿Cuál es su opinión sobre esta argumentación del señor Saavedra en torno, por ejemplo, a esta definición de secuestro o retención que también fue incluida dentro de las amnistías? Doctor Castillo. Un saludo al señor Saavedra. Me olvidé al inicio de saludarlo. Un saludo cariñoso y respetuoso para usted. Hay un error en la interpretación del doctor Saavedra, porque él ancla la figura del secuestro a la exigencia de un rescate. No, en derecho no se razona así. En derecho se razona a partir del verbo rector. Y el verbo rector en el delito de secuestro es la retención ilegítima contra la voluntad de una persona. No importa el tiempo, no importa si les deba a otro lado, no importa si le incomunica, no importa si es que piden rescate. El secuestro es la retención ilegítima contra la voluntad de una persona. Y claro, por eso la figura, por ejemplo, del secuestro express. En el secuestro express se sube alguien a un taxi, le lleva hasta el cajero, le hace sacar el dinero y le suelta. Si no, le sigue manteniendo ahí. O el secuestro, que se conoce también como rapto, por fines sexuales. Se llevan a alguien con fines sexuales contra su voluntad y después le sueltan. Esa figura es la que debemos entender como el secuestro. Por eso es importante que la Asamblea tenía que haber conocido caso por caso. ¿Por qué, Fabricio?
Porque si bien es cierto, no hay sentencia ejecutoriada contra los que se están investigando por secuestro, en la Comisión de Garantías Constitucionales, Belkis y Fabricio, se comieron el principio de la presunción de inocencia. Todos los que pidieron amnistía de entrada fueron reconociendo que eran culpables. Por eso piden perdón y olvido a algo que ellos mismos estarían entonces reconociendo como que lo hicieron. Pero la amnistía, la amnistía no será en ese sentido, doctor Castillo. O sea, no es que una persona amnistiada tácitamente reconoce su culpabilidad. O sea, así no procede, ¿o sí? De acuerdo, pero cuando ellos piden el proceso de amnistía, entran diciendo que están siendo investigados por tal o cual delito. Y la Comisión de Garantías Constitucionales pide a la Fiscalía que se informe cuál es el tipo penal que se le está poniendo a aquellos que piden la amnistía. Por lo tanto, si es que yo pido perdón y olvido de algún hecho punible en específico. Y ese hecho punible en específico lo determinó la Fiscalía y que consta del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Por eso es que, Fabricio, no solamente hablamos del señor Issa o del señor Vargas o del señor Santi. Hay aproximadamente 10, 12 amnistiados más que no son tan televisivos y no son tan camarógrafos que también están siendo investigados por el delito de secuestro. Por lo tanto, a esos no se les podía dar la amnistía. Doctor Castillo. ¿Y por qué nosotros vamos en contra de toda la resolución, Fabricio? Porque desgraciadamente la Asamblea sacó en un solo cuerpo normativo todas las amnistías, de los que eran y de los que no eran. Entonces nosotros hemos presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de ese acto legislativo que está por fuera del ordenamiento jurídico y que nosotros pedimos que la Corte lo dirima. Doctor Castillo, siguiendo en el razonamiento de la figura de este delito de secuestro, ¿qué pasa cuando, digamos, se da en un contexto de justicia indígena? Y lo pregunto por qué, porque el día de ayer en esta mesa de trabajo el doctor Julio César Sarango precisamente reflexionaba en torno a aquellas acciones que se enmarcan dentro de la justicia indígena y que difiere evidentemente de la justicia ordinaria, justicia indígena que está reconocida en la Constitución de la República. ¿Qué pasa ahí? Justamente esa es una de las razones por las que nosotros hemos abierto este debate. Nada de eso se analizó, Belkis. Nada de eso se analizó en la comisión. Es decir, se otorgaron las amnistías simplemente con nombre y número de cédula. Nada más. Entonces, si es que estábamos frente a un caso tan específico como este que usted comenta, debía haber existido todo un razonamiento en torno a ese tema. Porque convirtieron a la Comisión de Garantías Constitucionales en una suerte de confesionario, en un sitio en donde iban los pedidores de amnistía a confesarse, a reconocer sus pecados y a pedir perdón y olvido. Pero en ninguna parte del proceso se pidió, por ejemplo, la comparecencia de las víctimas. No se ha dicho, por ejemplo, que aquellos que son las víctimas del secuestro o las víctimas de la usurpación o de las calumnias, que son otros de los delitos que se han amnistiado, comparezcan a ver si es que tienen algo que decir en torno a ese tema. Simple y llanamente la comisión escuchó a los peticionarios y resolvió. Entonces, en este tipo de casos, más allá del criterio que yo pueda tener, son los juzgadores políticos, es decir, los asambleístas de la comisión y el pleno de la asamblea, quienes tenían que haber determinado y disgregado si es que en efecto había cómo aplicar las figuras que se habían aplicado o no. Señor Saavedra, ¿su opinión en cambio? A ver, primero no es que las personas que están pidiendo amnistía están pidiendo perdón. O sea, es distinto. Si una persona se reconoce o es culpable y ha sido sentenciado y pide perdón, eso lo que busca es el indulto, no la amnistía. Que es una figura distinta. Es una figura distinta. La amnistía está encaminada al hecho, no a la responsabilidad de la persona, sino a los hechos. Son los hechos los que se olvidan. Se olvidan esos hechos porque están vinculados a un acto político. Entonces la amnistía lo que hace es desaparecer los hechos, independientemente si la persona es culpable o es inocente. Por eso, por ejemplo, el Máximo Castro, que lo recoge en esta sentencia, él dice que lo que se hace es borrar la figura penal.
y se borra la figura penal por consideraciones políticas. Entonces, no estamos hablando de que la amnistía es establecer si es responsable o no es responsable la persona. Estamos hablando de lo que queremos hacer es borrar un acto, borrar un momento histórico, borrar una confrontación en aras de ¿qué? ¿No? Le dice la sentencia, en aras del altruismo, en aras de volver a empezar, en aras de pacificar, en aras de traer la paz y poder empezar a dialogar. Ese es el objetivo de una amnistía. El objetivo de una amnistía no es perdonar al culpable, porque no sabemos quién es culpable o si eso no es culpable. Eso no lo sabemos. El objetivo de la amnistía es borrar ese acto en función de poder empezar a dialogar. En ese sentido también se han pronunciado los dirigentes indígenas. Ellos han pedido que se respete la legitimidad de la amnistía porque quieren también dialogar. Pero no podemos dialogar, han dicho, con una amenaza encima. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora. Y lo que se está pidiendo es reconocer que los hechos, en el caso específico de octubre, que los hechos de octubre son producto de una serie de hechos anteriores que desembocaron en el estallido de octubre. ¿A qué se refiere? ¿Al aumento del precio de los combustibles? ¿A eso se refiere? No. Miren, no solamente eso. Nosotros, hay varias teorías que analizan algo que se llama geopolítica de las emociones o política de las emociones, y en donde establecen una línea de conducta emocional que va desde la esperanza, la frustración y la ira. Octubre es producto, primero, de una esperanza que se puso en los diálogos iniciales con Moreno. Yo fui uno de los mediadores para buscar el proceso de amnistía, porque se nos contactó al INRE, se nos pidió que nos acerquemos a la CONAIE antes de que Moreno se posesione como presidente para hablar sobre esto. Y hablamos con los delegados de la CONAIE y se estableció las mesas de diálogo que generaron esperanza. Pero esa esperanza poco a poco fue transformándose en frustración al ver que los diálogos no avanzaban. Las amnistías y los indultos ofrecidos no se dieron indulto a 8 personas, 7 de Pastaza y 1 de Sucúa, y se dio una amnistía a alguien de Cañar. Eso fue generando frustración y las bases indígenas empezaron a transformar esa frustración en ira. Cuando yo hablo de eventos anteriores, por ejemplo, en julio del 2009, se anuncia la movilización indígena y se dice por qué. Ahí no estaba contemplado para nada el derrocamiento de Moreno, ni nada. Había una agenda. En agosto se plantea ya en firme que el levantamiento indígena sería en octubre y se llama al diálogo, pero se encuentra con puertas cerradas. Entonces eso va provocando ira, es decir, va provocando, esa frustración se va transformando en ira, y luego en las movilizaciones nosotros tenemos que hacer una línea de tiempo en las movilizaciones, porque quien empezó la violencia no es el movimiento indígena. Quien empezó la violencia no son los manifestantes. Hubo una radicalización de la posición del movimiento indígena después de la muerte de Ignacio Tucumbi, después de la muerte de Marco Otto, después de la muerte de José Chaluiza. Entonces se dio una radicalización y se dio una mayor explosión de violencia, producto de todo este acumulado. Entonces cuando yo digo hay que hacer una línea de tiempo y hay que ver qué es lo que pasó, no es solamente el tema de los combustibles, eso era parte de la agenda, parte del periodo de prestaciones, sino que iba dándose un acumulado que desembocó en eso. Esto es un evento político. Cuando hay la retención de los policías, se hace la retención de los policías después de la violenta represión del Estado y después de que hay detenidos del movimiento indígena y de los otros manifestantes. Entonces se decide retener a los policías. En un principio se pensaba hacer un canje, una especie de prisioneros. Eso no es dable, eso no tiene ninguna posibilidad de legalidad, pero la retención en un primer momento es una retención política. Entonces no podemos hablar de secuestro específicamente en toda la caracterización que se le da como tipología penal.
Ahora bien, estamos, señor Saavedra, circunscribiendo todo este análisis únicamente al tema de los hechos de octubre. El problema es ese es el problema, que la molestia que ha causado en determinados sectores políticos es octubre. Por eso, lo dice también el doctor Castillo, frente a los otros eventos no hay cuestionamiento. Lamentablemente, como es una resolución en conjunto, se busca la inconstitucionalidad de todo el conjunto. Entonces, lo que estamos mirando no es un cuestionamiento, lo ha dicho el doctor Castillo también, respecto a los otros hechos. Hay defensores de la naturaleza, hay resistencia antiminera, hay justicia indígena con la misma figura de secuestro, ¿no? La misma figura, y hay lo de octubre, ¿no? Se habla también de la Contraloría, es decir, el punto en debate, el punto en conflicto es octubre, correcto, no el resto. Correcto. Andrés Castillo, Luis Ángel Saavedra acaba de decir sobre los otros hechos no hay mayores cuestionamientos. Y justamente yo, en este mismo espacio, en otra entrevista, preguntaba si se han identificado aquellos casos, sobre todo quienes están cuestionando esta concesión de amnistías por parte de la Asamblea Nacional, si es que han identificado puntualmente aquellos casos que no merecían ser beneficiados con las amnistías. ¿Cuántos son esos casos? ¿Cuáles son esos casos de los 268? Ustedes, por ejemplo, que están impulsando estas acciones para desconocer de alguna manera la decisión de la Asamblea Nacional, ¿ya han identificado estos casos? Belkis, antes de contestar su pregunta, y sí hemos identificado y forman parte de la demanda de inconstitucionalidad que presentamos ayer. Son alrededor de 20 casos. No le podría dar nombres y apellidos porque la memoria me es infiel, pero son aproximadamente 20 casos. Pero qué difícil es poder debatir un tema así cuando en un momento se dice una cosa y al segundo siguiente se dice otra. El señor Saavedra comienza diciendo que como no habían sentencias ejecutoriadas de secuestro, ninguna autoridad ha definido aquello. Y después dice que no, que la amnistía no es el perdón de la pena, sino que es el perdón de los hechos. Sí, pero hay que perdonar hechos que se reconozcan como punibles, atentatorios a bienes jurídicos protegidos. Y fue la Fiscalía la que mandó el informe para determinar cuáles eran los delitos que se estaban pesquisando. Y es la Fiscalía la que dice quiénes estaban siendo investigados por secuestro. Y esas personas que estaban siendo investigadas por secuestro, el señor Saavedra dice que no estaban secuestrando a nadie, sino que les estaban reteniendo para un canje de rehenes. Figura del derecho humanitario, canje de rehenes. No estábamos pues en una guerra, estábamos supuestamente en una manifestación pacífica que fue creciendo, sí, que hubo inconsistencias por parte del gobierno de Moreno para manejar ese tema también. Pero yo pregunto, ¿qué culpa tenían los policías que llegaron a guardar el orden en la Casa de la Cultura para ser retenidos? ¿Qué tipo de delito político puede ser manosear a las policías que estaban dentro de la Casa de la Cultura resguardando el orden? ¿Qué culpa tenía Freddy Paredes para recibir una pedrada en la cabeza? Yo no me voy a poner a debatir sobre consideraciones psicológicas de esperanza, frustración e ira. Psicólogo no soy. Yo voy a reconocer que de eso no conozco y cuando no conozco no hablo. Yo hablo en derecho. Y en derecho, evidentemente, lo que ha pasado con la Asamblea Nacional es un cúmulo de inconsistencias jurídicas que han pisoteado el orden constitucional. En derecho yo les puedo decir, Fabricio y Belkis, por ejemplo, que en todo proceso en donde se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se deben garantizar las reglas del debido proceso. Y entre ellas, por ejemplo, el derecho a la imparcialidad de los jueces. La Constitución es clara y dice que los jueces tienen que ser imparciales y probos. Para el caso de las amnistías, los jueces políticos de ese proceso fueron los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, en donde el señor Fernando Cabascango, por ejemplo, presidente de la comisión, se llenó el pecho diciendo que él también formó parte del paro de octubre, que él también estuvo acompañando a Isa y a Vargas. El señor Mario Ruiz, ponente del informe ante el Pleno, ha dicho también que él estuvo en Quito apoyando las movilizaciones de lo que sucedió aquí.
Por lo tanto, tendrán imparcialidad los dos a la hora de resolver el tema. Podrán tener una visión objetiva en torno al asunto. Pero en política, ¿quién podría tener una visión objetiva, Andrés? ¿Cómo en la política, en el ejercicio de la política real, se puede garantizar imparcialidad, objetividad? Yo sé a dónde va usted. Evidentemente Pregunto. nadie. Pero si es que yo soy parte también del hecho que se investiga, yo no me puedo pronunciar. Es decir, pueden haber un montón de criterios para determinar si es que hay objetividad o no. Pero si es que los juzgadores dicen haber formado parte del mismo hecho que se está investigando, obviamente no existe pues la posibilidad de tener una visión abierta al tema. Tanto es verdad que nunca se convocó ni a Freddy Paredes, ni a alguien, al alcalde de Ambato, a ver qué tiene que decir con respecto al agua que les quitaron durante 4 días, o a los directivos de Teleamazonas para ver qué tienen que decir con respecto al incendio de sus instalaciones, o a la gente que fue agredida, o a la gente que iba en las ambulancias y no se les permitía pasar. En fin, ese tipo de cosas debían haberse analizado, y eso es lo que nosotros pedimos. Insisto, aquí no estamos en contra de las amnistías como institución, aquí estamos en contra de que se las haya concedido en combo, sin considerar las relaciones que cada uno de ellos tiene con el delito que se investiga. Y adicionalmente nos tienen discutiendo con el doctor Saavedra, que por cierto lo ha hecho con mucha altura y le agradezco que así sea, aquí en los medios de comunicación, si es que fue secuestro o no fue secuestro, cuando eso tenía que haber hecho la Asamblea antes de conceder las amnistías, porque si es que buscamos un principio de pacificación, la pacificación debe ir por el andarivel de la justicia. Las amnistías se dieron el día jueves en la madrugada, y el jueves a primera hora de la mañana el señor Leonidas Issa nos cantaba el gol en la cara. Decía que era un triunfo de la CONAI, que las amnistías eran un triunfo de ellos y que continuaría la lucha contra el neoliberalismo. ¿En realidad estamos hablando de pacificación o es un tema de alcahuetería a los líderes indígenas que, escudándose en sus bases, lograron una amnistía que no les correspondía? Eso pregunto y dejo el aire. A mí me gustaría que la responda el señor Saavedra, si efectivamente ¿es una combinación de los dos o cuál es la respuesta, señor Saavedra? A ver, el juez, la justicia, el sistema de justicia, juzga los delitos penales, en este caso. Es el juez el que resuelve si es que una persona es culpable o no culpable de un hecho penal. El legislador no es juez. El legislador es un actor político. El legislador no va a analizar quién es responsable o no responsable. Lo que analiza es el hecho político. El juez analiza la responsabilidad y da su veredicto. Si es que es culpable, lo condena. Si es que es inocente, lo absuelve. Pero ese es el ambiente penal, ese es el ámbito penal. El legislador no va a analizar la responsabilidad. El legislador lo que tiene que hacer es analizar el momento político y establecer si los hechos vinculados a ese momento político son susceptibles de amnistía o no son susceptibles de amnistía. La amnistía no es una sentencia sobre el caso. La amnistía no es una sentencia sobre la responsabilidad o no responsabilidad de una persona sobre un hecho político. La amnistía es sobre una opinión sobre el hecho político y la decisión de borrar ese hecho político. No es, como digo, el legislador no es un juez, así es que no podemos... A eso me refería yo cuando hablaba del tema de imparcialidad, porque claro, uno esperaría que en el caso de la justicia, de la administración de justicia, sí exista imparcialidad por su propia naturaleza, pero en el caso de la política, del ejercicio de la política, yo creo que es casi imposible que se pueda establecer una imparcialidad. Por eso yo le preguntaba a Andrés eso, señor Saavedra. Sí, es decir, no podemos pedir imparcialidad al legislativo, porque el legislativo es un crisol de criterios políticos. Lo que se debate es políticamente y se debate cuál es el mejor criterio o la mejor resolución en el ámbito político, no en el ámbito penal. Porque si no deberíamos decir que a la legislatura deben llegar solamente jueces para que puedan analizar los hechos penales, ¿no? Entonces, lo que nosotros reivindicamos es el hecho de que esta decisión de la Asamblea es una decisión política. Y tiene un objetivo que es, bueno, vamos al diálogo.
El doctor Castillo ha dicho que ya la CONAIE está insistiendo en que va a luchar contra el neoliberalismo. Sí, porque el neoliberalismo violenta derechos y eso lo vemos en todo lado, lo vemos en territorio, lo vemos en la gente pobre, cómo las medidas económicas les afectan. Es decir, el actor político va a tener que seguir luchando por sus principios, por sus convicciones, por lo que cree. Y la amnistía, lo que debemos considerar es como una posibilidad de diálogo a pesar de las diferencias. Es decir, yo no puedo decir que porque me dieron la amnistía voy a dejar de creer o de ser parte de mis convicciones o de luchar contra la política neoliberal de Lazo. No, pero la amnistía sí me va a poder permitir entrar vis a vis con los poderes políticos y económicos y dialogar, un diálogo frontal, no fácil, porque hay cuestiones que están muy polarizadas, pero al menos intentémoslo. Y es bueno porque el diálogo se inicia cuando una persona de entrada posiciona, ¿ya?, dónde está. Entonces, ¿desde dónde vamos a dialogar? Correcto. Andrés Castillo, de otro lado, ¿bajo qué argumento jurídico se podría pensar en que se pueden echar abajo puntualmente estas amnistías otorgadas? Bajo el argumento, Belkis, que lo había comentado al inicio. Hemos presentado la acción de inconstitucionalidad diciendo, entre otras cosas, que se ha violentado el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, en el que se dice dónde están las limitaciones para el otorgamiento de las amnistías. Hemos hablado también del derecho a la seguridad jurídica y hemos hablado también del derecho al debido proceso. Y aquí quiero retomar lo que estaba diciendo el señor Saavedra. ¿Qué capacidad hay para jugar con el lenguaje? No es secuestro, es solo una retención. Los asambleístas no juzgan, simplemente resuelven. Bueno, para resolver debe haber un procedimiento interno, mental, psicológico, ahora que estamos hablando de psicología, un procedimiento mental que permita pesar los argumentos que se plantean de un lado y del otro. Pero resulta que en la Comisión de Garantías Constitucionales no se dio ese ejercicio porque solamente se escuchó a una de las partes. Y también se decía que lo que se buscaba era, o lo que se busca con las amnistías es pacificar al país. Y ahora al final de la intervención del señor Saavedra se pretende justificar que se continúe con las agresiones contra la ciudad. Es decir, pacificamos cuando nos conviene, cuando es cercano a lo que yo pienso. Cuando no es cercano, en cambio, hay que garantizarles el derecho de que sigan delinquiendo, de que sigan incumpliendo las normas, de que sigan haciendo lo que quieren, porque no se les puede exigir que tengan un mínimo de respeto con la condición humana de las personas o con el Estado de Derecho. Entonces, ese doble estándar hace muy difícil debatir, pone a la discusión en un lugar tan incómodo como estar acostado pretendiendo dormir en un carrito de supermercado. Así de incómoda pone la discusión, porque claro, buscamos todo tipo de argumentos, inclusive idiomáticos, para pretender posicionar una idea que es claramente errónea. Es secuestro, no es retención. Hay un proceso de juzgamiento, no de resolución. Hay un proceso de pacificación, pero al mismo tiempo se continúa peleando el tema. Veamos si es que podemos algún rato conciliar, porque así no se puede, Fabricio. Pero por ejemplo, no ha habido o no he escuchado cuestionamientos al hecho de que luego de 2 años, 5 meses, si nos circunscribimos a los hechos de octubre, que tal vez es la parte más polémica de las amnistías, pese a que no es el número mayoritario, son 60 de 268 las amnistías por los hechos de octubre, digo, han pasado 2 años, 5 meses de esos hechos y la justicia no ha avanzado en los procesamientos judiciales, doctor Castillo. Totalmente de acuerdo, Fabricio, y quisiera excusarme, le voy a contestar su pregunta, le había puesto sí, ¿cómo no? por interno, ¿Cómo no? Yo tengo que irme, pero voy a contestar la pregunta. Sí, en efecto, ese es un actor importante, la Fiscalía no ha caminado, la Fiscalía no ha hecho lo que tiene que hacer y eso hay que reconocer con absoluta objetividad. Pero al mismo tiempo, hay que reconocer que varios de los que hoy piden amnistía han echado mano de todo tipo de leguleyadas, como se dice vulgarmente. Inclusive abogados de INRED y de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Católica
han acompañado al señor Issa y al señor Vargas a la fiscalía cuando les han convocado a rendir versión sobre los hechos de octubre y han dicho paladinamente que ellos no entienden el castellano, que requieren de un intérprete para poder hablar, que requieren de alguien que les interprete porque la Constitución dice que tienen que hablarles en su lengua madre, que ellos no hablan castellano. Bueno, entonces supongo que hizo un esfuerzo lingüístico muy importante el señor Vargas, por ejemplo, cuando pedía que se quite el apoyo al señor aquel en los términos que él utilizó, que ha ordenado que se cierren los pozos petroleros, cuando le despechaba a los policías ahí. Me imagino que hizo un esfuerzo lingüístico importantísimo para poderse hacer entender en español, porque él dice no haber entendido. Entonces, ese tipo de cosas, Fabricio, hicieron también, sin justificar a la fiscalía, que los procesos no avancen, se entorpezcan y estén en las condiciones que estaban. Eso, Fabricio. Doctor, solamente 30 segundos antes de que se me vaya. ¿Se puede revertir las amnistías en derecho, constitucionalmente? ¿Se pueden revertir las amnistías? Yo pienso que sí, seguramente el doctor Saavedra dirá que no, pero todo proceso es fácilmente, no fácilmente, todo proceso tiene lugar a la impugnación. Y la resolución de amnistías no es la excepción. Habrá una impugnación en torno a eso. Y si es que se resuelve, por más que ya esté publicado en el registro oficial, pues tendremos que retrotraer al estado original de las cosas si es que la Corte finalmente se pronuncia a favor de la tesis. Correcto. Le agradezco por estos minutos, Andrés Castillo. Entiendo que tiene otro compromiso. Me voy a quedar en la recta final de este diálogo con el señor Saavedra, que representa a INRED. Y sí me gustaría escucharle su réplica a lo que acaba de decir Andrés Castillo, por favor. Sí, dos cosas. Primero, las amnistías no es una carta blanca para seguir agrediendo, como dice el doctor Castillo, a la ciudad. En ningún momento se considera así. Nosotros no consideramos que las agresiones físicas o la agresión a las personas sea parte de la protesta social. De hecho, la semana pasada yo acabo de publicar un libro sobre no violencia activa, en donde establecemos este tipo de diferencias. Así es que de ninguna manera nosotros respaldamos los hechos de violencia en la protesta social. Pero sí los explicamos, sí los entendemos, no los apoyamos. Y lo segundo, respecto a las leguleyadas que dice el doctor Castillo, mire, el señor Vargas puede hablar castellano, inglés, francés, alemán, chino y cochinchino. O sea, puede hablar y entender los idiomas que quiera. Pero la Constitución dice que un proceso penal se debe hacer las indagaciones, las versiones en su lengua materna. Es decir, ahí no tenemos que perdernos. La Constitución no está diciendo en la lengua que entienda, ¿no? O sea, yo puedo entender inglés, pero si me van a juzgar a mí, tiene que hacerlo en castellano. El señor Vargas puede entender chino, pero si lo van a juzgar, tiene que hacerlo en Achoa Chichán. Entonces, ahí no estamos diciendo si entiende o no entiende el castellano, si habla o no habla el castellano. Estamos remitiéndonos a la Constitución, donde dice que para este proceso se necesitan estos requisitos. Y es lo que se pidió, ¿no? No lo ha cumplido la Fiscalía, no lo ha cumplido el sistema de justicia. Y ahí también nosotros vemos que este sistema de justicia es discriminatorio, ¿no? No tiene peritos en lenguas originarias de los pueblos indígenas. No los tiene. ¿Por qué no los tiene? Porque quiere someter a todos a un mismo patrón cultural, que es la justicia ordinaria. Si tuviera una mentalidad de diversidad, como establece la Constitución dice que nuestro Estado es plurinacional, eso quiere decir que todas las instituciones deberían ser plurinacionales y establecer este tipo de requerimientos dentro del sistema, ¿no? Entonces ahí no tendríamos estos problemas de demora, porque lo que es exigido es netamente cumplir un precepto constitucional. Fabricio preguntó en la parte final ya a Andrés Castillo si se podían echar abajo las amnistías. Él contestó, yo pienso que sí. ¿Qué dice Luis Ángel Saavedra? Tenemos dos sentencias de la misma Corte Constitucional en donde establece que ya no. En donde dice que el órgano legislativo, las resoluciones del órgano legislativo tienen una jerarquía. Entonces no podemos echarlas abajo. Nosotros como INRED, en nuestro pronunciamiento, hemos sido muy claros de que vamos a defender las amnistías a través de todas las instancias legales en donde se los presente,
Y en este sentido nosotros vamos a analizarlo, de acuerdo, una vez que leamos la acción de inconstitucionalidad, vamos a analizarlo si entramos, si nos presentamos como terceros interesados o nos presentamos como amigos. Pero de hecho nosotros vamos a defender las amnistías no solamente de este proceso, sino también basándonos en las resoluciones de la Corte Constitucional que se han dado sobre los procesos de las amnistías anteriores. ¿Usted no siente, y le pregunto a usted, porque de esto también algunas personas que están escuchando esta entrevista, que estaban escuchando esta charla, dentro de su interacción a través de nuestra transmisión digital, hay quienes, por ejemplo, cuestionan la decisión de la Asamblea señalando, no están todos los que son y no son todos los que están? Lo lógico, señor Saavedra, no hubiese sido que la Asamblea, si no podía hacerlo persona por persona, o sea, cada una de las 268 personas, analice caso por separado, porque hay un segmento de la opinión pública muy crítico con la decisión de la Asamblea que cuestiona esto, señalando que incluso hay gente que se benefició y que logra la amnistía sin responder a la justicia. ¿Cuál es su criterio? En todo proceso político, hay perdedores y ganadores. Hay gente que se mete por la ventana, gente que se mete por la puerta y hay gente que ya está adentro. Es decir, el criterio de que en la amnistía están quienes no son y no están todos los que son, sí, yo lo comparto, porque ese es un hecho político. O sea, el hecho político no es necesariamente tener un abanico completo de las cosas, sino tomar la decisión precisamente desde una óptica política. De ahí que también nosotros podemos ver que la decisión de la Asamblea de debatir o no debatir caso por razones de tiempo, por razones de logística, o sea, pueden tener cualquier tipo de razones que puedan esgrimir, es una razón política. Entonces, nosotros nos basamos en eso, de que hay una decisión política y tenemos que analizarla en ese aspecto, no en el aspecto legal, no en el aspecto del deber ser. A nosotros nos hubiese también gustado de que se debatan caso por caso, porque eso nos hubiese generado una serie de jurisprudencia interesante. Si por ejemplo analizamos el caso de las amnistías de Cañar, del 2020. Las del 2020, sí. Fueron 12 amnistías, si mal no recuerdo. 21, perdón. Ahí tenemos todo un desarrollo de lo que implica la vinculación del tema penal con el tema político, el uso de la figura de secuestro como uso político para criminalizar. Nos hubiese gustado que se recoja eso. Sí, pero eso hubiese sido nuestro gusto particular como organización, con la proyección de que podemos tener antecedentes o precedentes. Nos hubiese gustado que se analice la amnistía, el razonamiento que se dio para la amnistía para los comandos de Taura. Recuerde que ellos también fueron procesados y condenados por secuestro, ¿no? Secuestraron o retuvieron, ahí podemos ver qué término les parece mejor. Secuestraron o retuvieron al presidente Febres Cordero y luego tuvieron la amnistía. Entonces, ahí también hay un desarrollo respecto al delito político y la vinculación con el delito penal. Ahora, también hay el caso de la constituyente de las amnistías otorgadas por la constituyente de Montecristi, que también muchos están mencionando, que ahí en la amnistía constaba una persona que aparecía como luchador de causas ambientales, sociales, etcétera, pero que tenía un proceso judicial por violación. Usted debe recordar ese caso. Precisamente esta es la sentencia sobre ese caso. El caso del señor Villalta, sí, que ya murió. Esta es la sentencia, porque la sentencia que se establece en la Corte Constitucional en el 2019 es precisamente sobre ese caso. Y por eso ahí se analiza respecto a la cuestión penal en relacionado con la cuestión política. No se analiza si el señor era culpable o no era culpable de violación. Es decir, sino que se analiza esa relación. Porque lo que nos interesa en el tema de amnistía, como les dije, no es la responsabilidad o no responsabilidad de la persona, sino el acto político y cómo el olvido de este acto político puede ayudar a que establezcamos un diálogo. Pero como digo, el diálogo no es que alguien va a someterse al otro, porque parecería ser de que cuando se anuncia que se va a seguir
resistiendo a la política neoliberal, no se quiere dialogar o se ha hecho caso omiso de las amnistías. No. O sea, el diálogo son entre dos personas reconociéndose como pares, con posiciones antagónicas, confrontativas, y ahí podemos entender un diálogo. Porque lo otro no sería diálogo, sino que sería ya una sumisión respecto a la política del otro, nada más. Si bien, como dijo, se mantienen en análisis, ¿cuándo finalmente INRED definirá las acciones que va a emprender en torno a este tema? No, eso lo haremos inmediatamente esta semana. INRED tiene varios niveles, ¿no? Entonces, uno es el nivel técnico, es el equipo de abogados, comunicadores, sociólogos, sí, es un equipo más o menos de 30 personas, que es el equipo técnico que mira las cuestiones más de forma, de fondo, jurídicas. Otro es el equipo, es nuestro comité político, y otro es la asamblea de INRED, ¿no? En total estamos hablando de más o menos unas 50 personas que son las que analizan. En nuestra asamblea tenemos constitucionalistas. Entonces, cuando el equipo técnico hace ya la propuesta, en este caso, depende de cómo esté la acción de inconstitucionalidad, el equipo técnico elabora la propuesta y lo somete al análisis de la Asamblea y del Consejo Político, y ahí lo presentamos. Entonces, sí es una cuestión yo soy el coordinador de todas estas instancias y no puedo decirle qué tiempo, ¿no? Y con esto cierro. Con base en lo que escuchamos de Andrés Castillo, con base en algunas acciones que han sido anunciadas por varios sectores, ¿usted ve posible algún tipo de reconciliación? O sea, créame que yo, como están las cosas, yo veo muy poco probable que haya algún tipo de reconciliación, porque las pasiones están muy encendidas. ¿Usted, señor Saavedra, ve algún tipo de reconciliación posible, como usted señaló al inicio de este espacio, sobre lo que debería significar la aplicación ya real de las amnistías? Es difícil, es muy difícil. Pero no olvidemos que la política es un sistema de diálogo, un sistema de incidencia, un sistema de negociación. No, cuando me dicen que estas amnistías fueron producto de una negociación, claro, pues es una negociación política. Es difícil, muy difícil, porque los intereses que están en juego son intereses bastante grandes, ¿no? La minería tiene intereses muy fuertes y vamos a seguir teniendo confrontaciones en territorio con la gente que se ve amenazada, con la gente que ve destruidos sus territorios. El tema de las medidas económicas, el tema del IES, por ejemplo, son temas muy difíciles. Yo creo que podemos dialogar, No estamos en un ambiente de confrontación violenta. Hemos tenido a lo largo de nuestra última historia republicana, hemos tenido ciertos incidentes violentos, no solamente octubre, pero hemos logrado superar esos incidentes y hemos logrado volver a dialogar. No hemos llegado a términos o a posiciones tan extremas como que se ha dado en otros países, Colombia, por ejemplo, sino que aquí hemos podido dialogar. Hemos tenido muertos, nos duele, tenemos que hacer justicia, pero eso no nos va a impedir dialogar. Entonces yo tengo mucha confianza en que podemos dialogar, pero como digo, el diálogo tiene que ser una sesión de parte y parte. Tenemos que llegar a consensos y eso implica ceder posiciones de parte y parte y no buscar que el otro se someta a lo que yo quiero únicamente. Correcto. Señor Saavedra, gracias por estos minutos, por haber participado con nosotros. Que tenga una buena mañana. Muy gentil. Gracias también por la invitación y un pedido a los demás medios de comunicación. Hagamos debates con contraposición, plurales, porque lo que vemos es un ataque sistemático de varios medios contra las amnistías y no escuchamos voces que puedan debatir, ¿no? Y por eso felicitaciones. Ahora tenemos dos personas que no estamos de acuerdo, pero que podemos dialogar, que podemos poner los puntos de vista. Esa es la idea que promovemos y proponemos en este espacio, y gracias por valorarlo a nuestro invitado. Este espacio y la naturaleza justamente de este espacio de los miércoles de 7 a 8 de la mañana es confrontar posiciones. Que tal vez inclusive entre dos personas que piensan distinto haya coincidencias es normal, pero también discrepancias, y eso es lo que buscamos. Y como he dicho en varias ocasiones, de este espacio pueden comentar lo que quieran, y de este periodista y de estos periodistas lo que quieran. Pero procuramos ser absolutamente plurales, y aquí viene el que quiere venir.
Hay gente que no quiere venir, problema de cada cual. Le agradezco a Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de INRED, que ha estado con nosotros esta mañana. Es la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, con su posición de defensa de las amnistías, y al jurista Andrés Castillo, que en cambio tiene una posición en contra de las amnistías y que también participó de este diálogo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.